Muy buenas noches a todos a los que se conectan por Facebook en esta noche, nuevamente, en este día jueves. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y vamos a estar estudiando la palabra del Señor. En esta noche, como cada jueves, vamos a estar profundizando en las Sagradas Escrituras para poder conocer más aún de lo que la Biblia nos dice sobre diferentes temas y temas de actualidad también, como lo que vamos a tratar en esta noche. Le doy la bienvenida y mientras se conectan más personas y mientras usted puede compartir esta transmisión con su familia, sus contactos, también con vecinos o con quien tenga la oportunidad de poder hacerlo. Vamos a orar al Señor en esta noche para dar comienzo a este estudio bíblico, mientras también esperamos que se conecten más personas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque una vez más, Señor, podemos, Dios mío, enseñar tu palabra, Dios mío. Oh Jesús amado, tu palabra dice que las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, Señor. Y eso, Señor amado, es lo que en esta noche anhelamos, Señor. Anhelamos, Dios mío, adquirir sabiduría, Señor, para entender, para comprender, Señor, diligentemente, Señor Jesucristo, las sagradas escrituras, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, que en esta noche tú, a través de tu palabra, ilumines nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor Jesucristo, y puedas estar tratando, puedas estar obrando en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Jesús, por tu presencia, Señor. Bendice a los que se han conectado ya, Señor. Bendice a los que se van a conectar, Jesús, o a los que verán la transmisión posteriormente, Señor. En el nombre de Jesús queremos en esta noche, Señor, que tú nos edifiques, Señor Jesucristo. Que tú estés formando, Señor amado, tu persona en nuestras vidas, Jesús. Que después de este estudio, Señor, podamos salir aún más parecidos a ti, Jesús. Que es nuestra meta, Señor, ser como tú, Cristo amado. Imitarte a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos este estudio, esta transmisión en tus manos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y como ustedes pueden ver en pantalla allí, el título de este estudio bíblico es La última rebelión. Y vamos a hablar un poco de lo que la Biblia dice sobre la última rebelión. Hace ya unos años atrás, un conocido religioso como Joseph Ratzinger, que terminó siendo papa de la Iglesia Católica por un breve tiempo, él, aún siendo cardenal, citó una frase, la cual dijo que se estaba produciendo ya la última rebelión del hombre ante su creador. Y esa rebelión tenía que ver con el rechazo que el hombre tiene, que muchas personas tienen. Cuando me refiero a hombre y a mujer, respecto a su sexualidad, respecto a su personalidad, y que hoy en día da a lugar a lo que es la ideología de género, donde nos pretenden enseñar, nos pretenden adoctrinar diciendo que no hay un sexo definido,
que hay géneros y que pueden llegar a haber hasta 112 géneros, como la Organización de las Naciones Unidas así lo determinó, y que en resumen cada uno debe deconstruirse y a la vez construirse a sí mismo, teniendo una percepción diferente de sí mismo, como la ley de identidad de género que encontramos en nuestro país, la cual dice que cada persona debe ser tratado de acuerdo a cómo esa persona se percibe. Si una persona biológicamente es mujer, pero se percibe como un hombre, debe ser tratado como un hombre. Y así viceversa. Este religioso habló de esto. Pero vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la última rebelión. Y para que podamos entender lo que es la última rebelión, tenemos que estudiar la palabra de Dios y irnos y observar allí lo que fue la primera rebelión. Y como usted ve allí la primera rebelión en la foto o en la ilustración que puede ver en pantalla, ve a la serpiente y ve a una mujer que es Eva. Entonces vamos a ir a la lectura de lo que fue la primera rebelión del ser humano. Y en esta noche me acompaña el presbítero Lucas Ávila, quien me va a acompañar en la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo, vamos a comenzar estudiando lo que fue la primera rebelión del hombre, que se manifestó primeramente en la mujer y que después a continuación se dio también en Adán, en el hombre. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y pasamos a la lectura. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Allí encontramos ese relato tan conocido que nos habla de la desobediencia del hombre. Y como podemos ver en la palabra de Dios, dice que allí apareció la serpiente, la cual era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y allí podemos observar la inteligencia que había en los animales antes de la caída, la astucia que había en los animales, que verdaderamente esta astucia superaba, o supera, mejor dicho, la astucia de los animales de hoy en día, ya que después de la caída del hombre en pecado, la creación entera fue afectada.
Pero acá encontramos la primera rebelión. Y en realidad lo que sucedió es que el hombre y primeramente la mujer quisieron ser como Dios. Porque la mujer aceptó la propuesta de la serpiente, aceptó la declaración de la serpiente y que iba en contrariedad con lo que Dios había establecido. Dios dijo: de todos los árboles del huerto van a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él van a morir. Sin embargo, sucedió que aceptó esta propuesta, esta declaración de la serpiente Eva, la cual dijo: con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto podéis comer menos de este, mas yo os digo que si ustedes comen de este árbol, no solamente no van a morir, sino que serán como Dios. Entonces el anhelo de la mujer fue ser como Dios, tomar el lugar de Dios. El anhelo que había en la mujer, el anhelo que había en el hombre, era de ser ellos mismos dioses. Y se manifestó allí la primera rebelión, la cual tenía un mandamiento a cumplir solamente, que era no comer de ese árbol. Era la única prohibición que Dios claramente había establecido allí. Sin embargo, violaron esta prohibición y comieron ambos, pero la desilusión llegó a sus vidas, ya que aceptaron la mentira de la serpiente y perdieron, como dicen, opinan algunos eruditos, dice que Adán y Eva, sus cuerpos brillaban, estaban protegidos por una luz especial que Dios había establecido para sus cuerpos, pero la perdieron y se vieron desnudos, cosieron hojas de higuera y se escondieron de Dios. Ya apareció Dios allí para en ese momento ir en búsqueda del hombre y de la mujer y ver y escuchar de ellos mismos qué es lo que había sucedido y por qué habían cometido este pecado. La primera rebelión la encontramos allá, y la motivación que los llevó a desobedecer a Dios era que ellos querían ser como Dios. En Génesis no solamente encontramos la primera rebelión, sino que también encontramos la última rebelión. Y antes de leer lo que es la última rebelión, que también Génesis describe, vamos al significado de la palabra rebelión. Del latín rebellion dice: rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado a oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. Y preste atención a la palabra que está subrayada allí, que es resistencia, porque vamos a ver de manera reiterada cómo esta palabra aparece en las Sagradas Escrituras y cómo influye de manera muy especial en lo que es la rebelión. Vamos a ver lo que es la última rebelión que el libro de Génesis describe. Génesis 49 del 16 al 18. Y podemos ahí leer en la palabra de Dios del versículo 16 al 18. Dan proporcionará justicia a su gente, como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente al lado del camino,
como una serpiente venenosa al lado del sendero, que muerde los pies de los caballos y hace que quienes los montan se caigan de espaldas. Señor, estoy esperando tu salvación. Amén. Dan, una de las tribus de Israel. El nombre Dan significa juzgar, el nombre Dan significa juez. Por eso dice que Dan proporcionará justicia a su gente, como una de las tribus de Israel. Pero también Dan dice que será como una serpiente. Otra vez aparece este animal que es comparado con una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente al lado del camino, como una serpiente venenosa, dice, al lado del sendero, que muerde los pies de los caballos y hace que quienes los montan se caigan de espaldas, dice. Señor, estoy esperando tu salvación. Esto lo podemos relacionar y comparar con la primera rebelión, ya que en la primera rebelión Eva quería ser como Dios, quería tomar el lugar de Dios. Y de la tribu de Dan también procederá un hombre que tomará el lugar de Dios. Un hombre que es llamado por la Biblia, definido como el hombre de pecado, como el hijo de perdición. Es un hombre que surgirá, será un gobernante, que será como una serpiente venenosa, que hará caer a muchos. Y el versículo 18, Señor, estoy esperando tu salvación. Hasta tal punto llegará la rebelión, la rebeldía que habrá en el corazón de este hombre, que no es nada menos y nada más que el anticristo, que muchos en ese momento solamente estarán esperando la misericordia de Dios, porque será un hombre cruel, una serpiente venenosa, un hombre que tomará el lugar de Dios. Será Satanás encarnado en un hombre. Será Satanás mismo habitando en la tierra a través de un cuerpo humano. Y veremos más adelante lo que esto causará, lo que esto desarrollará. Entonces podemos ver en Génesis la primera rebelión y podemos encontrar una profecía de parte de Jacob de la última rebelión que se dará. Y después, si seguimos observando la palabra de Dios, vamos a ver cuál fue el pecado de esta tribu de Dan. Y es llamativo y se relaciona con el futuro de la tribu y también con las características de este hombre que surgirá de la tribu de Dan para gobernar el mundo, para tomar el lugar de Dios. Y podemos leer Jueces capítulo 18 desde el versículo 1 en adelante. En esos días Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol, para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaya y allí pasaron la noche.
estando en la casa de Micaya, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron: ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaya, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron: Pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios, eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos, porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Zorá y a Estaol, sus parientes le preguntaron: ¿Qué encontraron? Los hombres les contestaron: Vamos, ataquémoslos. Hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen, verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil, que no carece de nada. Entonces 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Zorá y de Estaol armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Manedán. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaya. Los 5 hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás: en una de estas casas hay un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer? Entonces los 5 hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaya, donde vivía el joven levita, y los saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los 5 espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaya, les dijo: ¿Qué hacen? Cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos, y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada. El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente. Amén. Allí vemos un hecho particular que describe las características de la tribu de Dan, de donde surgirá este hombre que llevará adelante la última gran rebelión que se dará. Y dice la palabra de Dios, quiero que prestemos atención a esto, porque esto es un pantallazo solamente, es una sombra de cómo este hombre se manifestará en el futuro. En el capítulo 18, en el versículo 1 dice: en esos días Israel no tenía rey. Allí encontramos la primera característica. El ambiente que se dará en el último tiempo será un ambiente donde habrá ausencia, una ausencia de gobernantes capaces de llevar adelante los destinos de una nación, los destinos de un pueblo. Es por eso que el mundo clamará por un gobernante, por un líder mundial, por un presidente mundial. Y si lo trasladamos
a nuestra época, a nuestros días, esto se está dando ya que encontramos a gobernantes en diferentes partes del mundo que gobiernan bajo diferentes sistemas políticos, pero que realmente no saben qué hacer, que no saben cómo enfrentar las situaciones que están aconteciendo en este momento. Si vamos al momento actual, no podemos dejar de lado de hablar de la pandemia, de lo que está sucediendo y el desconcierto que hay en los gobernantes sobre este tema. Porque por un lado vemos que se está vacunando a mucha gente, pero por otro lado vemos que surge una nueva cepa del virus y comienzan a restringirse la entrada y salida en algunos países. Muchos vuelven a la cuarentena o conocida fase 1. Hay problemas económicos. Hay una ausencia de liderazgo, una ausencia de gobiernos competentes para enfrentar la situación. Como pasaba en el periodo de los jueces, que Israel no tenía rey, como hemos visto. Allí vemos la primera característica. Después, ellos buscaban establecerse en algún lugar. Buscaban tomar una tierra, dice. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Entonces, eso hicieron hasta que encuentran una tierra donde ellos pueden establecerse. Dice el versículo 7 que así que los 5 hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada. Allí está la segunda característica de la gente del último tiempo y que va a facilitar que el acceso de este gobernante mundial, y es que en el último tiempo la gente va a ser gente despreocupada. Y si usted ve hoy en día, al principio, cuando todo comenzó, cuando la pandemia comenzó, había mucha preocupación. Pero poco a poco estamos viendo a una gran cantidad de gente que se está despreocupando y que está viviendo ya despreocupada. Entonces, cuando hablamos de despreocupación, estamos hablando de gente que no se está ocupando de nada, que no asume responsabilidades dentro de la sociedad. Y es más, hay gente que no quiere hacerse responsable de sus actos, de su pecado, de las consecuencias de esto, a tal punto que surgen leyes como las del aborto, porque hay un deseo de la gente de vivir despreocupadamente, sin pensar en las consecuencias que vienen. Y esto se daba, y estos hombres de Dan vieron esta oportunidad debido a la gente despreocupada. Gente que también manifiesta su despreocupación eligiendo a gobernantes corruptos, gobernantes que no les importa el futuro de la nación, de la nación o de las naciones en general, y que solo les importa su bienestar económico. Entonces vieron que había gente despreocupada. Y en tercer lugar, otra tercera característica que dice despreocupada, igual que los sidonios,
estoy leyendo el versículo 7, dice, eran pacíficos y vivían seguros. Eran pacíficos, eran amor y paz, podemos decir, como hoy se quiere llevar adelante. Cuando se quiere hablar de alguna conducta que está mal y nos levantamos contra ciertas prácticas, contra ciertas clases de pecados, de delitos o crímenes, inmediatamente esto es catalogado como un discurso de odio. ¿Por qué? Porque aquellas personas que defienden todo este tipo de ideas se consideran ellas mismas personas pacíficas y tolerantes. Entonces, esto vieron los hombres de Dan. Entonces ellos fueron a esa tierra y, como hemos visto, describe todo lo que está sucediendo. Y cuando llegan a la tierra, a esa tierra de Lais, cuando deciden tomarla, dice que en las casas había un efod sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada o un ídolo fundido. Era una tierra idólatra 100%, como la idolatría que hoy existe en todo lugar. Se lo ha sacado a Dios de todo lugar, del primer lugar en todas las cosas, y se ha puesto en primer lugar a la religión, que puede estar representado por este efod sagrado. Algunos ídolos de familia, se ha puesto a la familia antes que Dios. Se ha puesto a personas antes que Dios, una imagen tallada, dice, y un ídolo fundido. Ídolos creados por manos humanas. Una nación, una tierra totalmente idólatra. Entonces todas estas características, partiendo desde que se vivía desde un tiempo donde no había rey en Israel, donde había gente despreocupada, donde había gente pacífica, entre comillas, y donde había gente idólatra, fue el campo perfecto para que la tribu de Dan pudiese penetrar allí. Dice el versículo 16, mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los 5 espías entraron al santuario, tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Y también dice la escritura que se llevaron al sacerdote. Dice el versículo 19. El sacerdote les pregunta, ¿qué hacen? Y ellos le contestan, cállate y ven con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efod sagrado, los ídolos de familia, bueno, todo lo que conocemos. Entonces también tomaron un líder religioso que los acompañara, como el anticristo va a tomar a un líder religioso llamado el falso profeta para poder llevar adelante sus planes. En el capítulo 18 de Jueces describe las características de la tribu de Dan y por qué entendemos que el anticristo, el hombre de perdición, va a salir de esa tribu.
porque es una descripción todo esto, es una sombra de lo que va a suceder y de las características de esta tribu, una tribu totalmente idólatra y que se aprovechó de la situación que ocurría en la tierra de Lais, así como el anticristo se va a aprovechar de una situación mundial donde va a encontrar ausencia de gobernantes competentes, donde va a encontrar gente despreocupada, gente que no se quiere hacer responsable de sus actos, gente pacífica, gente que va a catalogar a aquellos discursos o predicaciones que vayan contra los malos actos como discursos de odio, como los que hoy ocurren. Y también va a encontrar el apoyo religioso, el apoyo de una religión mundial liderada por un hombre llamado el falso profeta. Entonces aquí encontramos ya en el libro de Jueces una sombra de todo lo que va a ir sucediendo. Ahora, como les dije al principio les dije que prestáramos atención a la palabra oposición, a la palabra resistencia, que oponen resistencia. Y vamos a ver los factores que originan una rebelión. Porque no es que una rebelión nace de un día para el otro. Hay factores que contribuyen a esto. Y en primer lugar vamos a hablar de Janes y Jambres. ¿Saben quién eran Janes y Jambres? Los hechiceros de la época del faraón, cuando Moisés se presenta ante él para liberar al pueblo de Israel. Y vemos cómo el Nuevo Testamento cita esto. Vamos a leer primeramente 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Amén. En primer lugar vemos factores y encontramos que la resistencia a la verdad es un factor que origina la rebelión. El resistir, el oponerse a la verdad. Que mi corazón, que mi mente, que mis actos se opongan a la verdad. ¿Y por qué cita a estos dos hechiceros? Lo vamos a ver en Éxodo capítulo 7, Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 10 en adelante. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo. Amén. Ahí encontramos el primer milagro que Moisés y Aarón hacen. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lanzan la vara, esa vara, delante de Faraón y se convierte en una serpiente. Pero dice que estos dos hechiceros hicieron lo mismo. Qué interesante es saber esto, que ellos se resistieron haciendo lo mismo. Dice, con sus artes mágicas, dice, tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Hicieron lo mismo. En primer lugar, el mismo milagro que hizo Moisés y que hizo Aarón, lo hicieron estos dos hechiceros. Ahora leemos el versículo 20 y versículo
22. Vamos al segundo milagro. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. Amén. Otra vez volvieron a hacer lo mismo. Moisés y Aarón convirtieron el agua en sangre y ellos, con sus artes mágicas, hicieron otra vez lo mismo. Y en tercer lugar, podemos ver el tercer milagro que también se produjo. Éxodo capítulo 8, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Amén. Dice que Janes y Jambres se resistieron a la verdad. Y acá encontramos una manera de resistirnos a la verdad. Y es de mostrar una apariencia de espiritualidad que realmente no estaba motivada por Dios, sino que estaba motivada por demonios, estaba motivada por Satanás mismo. Era una apariencia, una imitación de espiritualidad que Janes y Jambres hicieron. Imitar la espiritualidad de otros es resistir la verdad. Y cuando me refiero a imitar la espiritualidad, me refiero a que hay una espiritualidad que es natural, que surge del hombre nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, de un hombre que ora, que busca a su Dios, de un hombre que busca conocer más a Dios, que busca servir a Dios. Pero sin embargo, hay a la par también, como Jesús un día lo definió cuando habló de la parábola del trigo y de la cizaña, creciendo a la par de ese trigo, de esas personas espirituales, otro tipo de personas que se resisten a la verdad y que muestran una apariencia de espiritualidad o una apariencia de piedad, como le llamamos, como lo conocemos, porque cuando habla de Janes y Jambres está dentro del contexto de la apariencia de piedad. Y una de las maneras de demostrar espiritualidad es querer demostrar que yo estoy bien. Muchos creyentes hoy quieren demostrar que están bien. No obedecen a Dios, se resisten a obedecer su palabra, pero ante otros quieren hacer una demostración de que están bien. Y esto ocurre tanto en iglesias apóstatas como ocurre en estos líderes religiosos muy conocidos que hemos nombrado muchas veces, como ha sido el caso de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de Ronnie Chávez, de Benny Hinn, de tantos líderes religiosos que son como Janes y Jambres, que predican una doctrina errada y que ponen énfasis en milagros. Pero esto también se da, ¿en qué se da? Se da en las iglesias de sana doctrina también,
de personas que no están bien espiritualmente, que no están en la misma sintonía que las personas espirituales, pero que quieren y aparentan y demuestran, quieren demostrar a otros que son personas espirituales y que muchas veces son muy parecidas tanto las personas espirituales como las no espirituales, y solamente a veces con el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo da, entendiendo en lo espiritual, y la palabra de Dios acompañada de la palabra de Dios, es que se puede discernir cuando existen este tipo de personas que resisten a la verdad imitando la espiritualidad. Realmente muchas veces me ha pasado, una vez hace muchísimos años me pasó con un joven que se introdujo en la iglesia y que constantemente me quería demostrar que él sabía buscar en la Biblia, que él sabía esto, que él sabía de aquello, pero su vida, su vida seguía siendo una vida que se resistía, que se oponía a la verdad, porque no vivía conforme a esto, sino que aparentaba, había una apariencia de espiritualidad. Y como hemos estudiado en otros estudios, dice que a estas personas las conocemos por los frutos, dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, esto, esto debemos tener mucho cuidado porque todos estamos expuestos a esto. Pero solo podemos tener una vida espiritual sincera y genuina en la verdad si estamos unidos a Jesús. Vamos, también les leo 2 de Timoteo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Acá encontramos aún mayor claridad. Hemos hablado de apariencia de piedad, de querer demostrar espiritualidad, a través de muy bonitas oraciones. Muchas veces se demuestra espiritualidad, pero que no son oraciones guiadas por el Espíritu Santo. Y la Nueva Traducción Viviente define a este tipo de oposición a la verdad como una fe falsa. Podemos leer en 2 de Timoteo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Pablo hablándole a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Un ejemplo de fe fingida fue la del mago Simón, que se conoce, algunos lo definen como la simonía. Dice que Simón estaba junto a Felipe, no se apartaba de Felipe, estaba junto a él, pero en su corazón había un deseo de seguir ganando dinero con sus artes, con sus demostraciones. Y cuando vio que los apóstoles imponían las manos a los samaritanos y recibían el Espíritu Santo, él les ofreció dinero para tener ese mismo poder, la fe no fingida. Hay otro detalle también, y que hace a una fe falsa o fingida. Hay gente que no está dispuesto
a pasar tiempo con Dios a solas o a congregarse, pero sí quiere demostrar espiritualidad o alcanzar podemos llamar un estándar de espiritualidad juntándose o estando al lado de personas que son espirituales. Que no digo que esté mal, porque debemos, si queremos crecer, debemos edificarnos con personas espirituales, pero eso no reemplaza nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es lo primero. Y eso hace que la fe sea una fe no fingida, porque es la fe que proviene de Dios, que es un don de Dios, que habitaba en Timoteo, que habitaba en su abuela Loida, en su madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y a lo que se refiere Pablo era que estoy seguro que tú, Timoteo, permaneces en esa fe. Entonces, como dice allí, resistimos la verdad cuando fingimos tener fe. Que allí podemos resumir todo lo que hemos estado hablando. Es uno de los factores que nos puede llevar a la rebelión, resistir la verdad. Como ocurrió el otro día, como el Señor habló a través de dones espirituales, y habló de que había personas que seguían resistiendo la verdad. Y uno dice y se mira, pero si había gente cantando, si había gente alabando, si había gente orando, si había gente diciendo amén, si había gente aprobando, ¿cómo puede ser eso? Y sí, puede ser eso, porque se puede fingir la fe. Se puede fingir en un culto, es raro que alguien no glorifique a Dios. Ahora, esa misma conducta se ejerce en los hogares, se ejerce en la casa. Eso así de resistir la verdad, fingiendo la fe, puede ser uno de los factores que nos lleva a la rebelión. Después, en segundo lugar, otro de los factores que vamos a estudiar, vamos a leer en Génesis 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Allí, en ese pasaje, encontramos la opinión que Eva tenía de Dios, la opinión equivocada que Eva tenía de Dios. Dios les había dicho, no comeréis de él. Era el mandato, no coman de él. Pero Eva le agrega y le dice, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué revela esto en Eva? Que Eva tenía un mal concepto de Dios. En primer lugar, revela que a Eva no le había agradado el mandato de Dios. Pero también revela que para Eva Dios era un Dios bastante duro y prácticamente tirano, porque dice, ni le tocaréis. Es como diciendo, no quiere, no le gusta nada. No quiere que comamos, ni quiere que le toquemos. Pero ese es un concepto que le agregó Eva. Tenía un concepto propio respecto de Dios. Y en ese momento el ser humano no había caído todavía en pecado. Pero ya había un concepto en Eva de que le parecía demasiado dura o demasiado duro el mensaje de Dios, el mandato de Dios. Leemos también Mateo 25, el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Amén. Otro detalle que ahí está subrayado. El concepto que tenía el siervo que había recibido un talento. Señor, te conocía que eres hombre duro, dice, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y me escondí. Pero presta atención a la respuesta de Dios, del Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. El Señor no se identificó con el concepto de hombre duro que el siervo le había atribuido. Solamente se identificó con el concepto que seguía, que dice: ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Una situación parecida a la de Eva. A este siervo Dios le parecía un hombre muy duro, un hombre falto de amor le parecía. Tenía ese concepto. Entonces el Señor lo ubica y no se identifica con ese concepto de dureza que el hombre tenía. Él tenía su propio concepto de dureza que le atribuía a Dios. Y después vemos y leemos Juan 6, del 60 al 62. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Amén. Dura es esta palabra. Lo que parecía duro para los discípulos no era duro para Jesús. Porque Jesús les dijo: ¿esto les ofende? Entonces nosotros nos quejamos y creemos que Dios es demasiado duro con nosotros, porque nosotros tenemos un concepto humano de lo que es la dureza y que está manchado. Sin embargo, lo que para nosotros es duro, para Dios no es duro. Porque aún lo más débil de Dios, a la Corinto, lo más débil de Dios, termina siendo más fuerte que lo de cualquier hombre. Entonces acá había ese concepto de que Dios era un Dios duro, pero según el concepto que ellos tenían de dureza. Pero para Jesús esto era totalmente diferente. ¿Esto os ofende? Y este mal concepto que tenían de lo que es la dureza, de lo que es la palabra de Dios, llevó a que muchos dieran la vuelta y abandonaran a Jesús. Y después viene el relato cuando Jesús dice: ¿ustedes también me van a dejar?, le dice a sus discípulos. Y surge la voz de Pedro que dice: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? La palabra de Dios, todo el consejo de Dios son palabras de vida eterna. Aunque a nuestra opinión y a nuestro entendimiento de lo que es duro sea algo, creamos que es un Dios tirano, esas palabras son palabras de vida eterna.
Esas palabras que suenan duras para nosotros son palabras de vida eterna. Por eso dice, resistimos la verdad cuando nos parece que el mensajero y el mensaje es demasiado duro con nosotros. Eso también es resistir la verdad, porque el mensajero es un enviado de Dios y el mensaje es un mensaje de Dios enviado por Dios. Y eso es lo que sucedía en aquel tiempo en Israel. Eso es lo que sucedía cuando dice, ustedes están siempre resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces, y el tiempo así lo demanda, debemos predicar todo el consejo de Dios con la autoridad del Espíritu Santo. Y eso no va a agradar y va a provocar la resistencia de parte de muchos. Una hermana me comentaba que hoy ella ha entendido qué es la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Pero esa hermana me comentaba que en tiempo atrás, hace años, cuando apenas ella daba sus primeros pasos en la fe y escuchaba las predicaciones, decía, me enojaba, dice, por lo duro de la palabra y hasta me enojaba con el predicador, dice, y hasta eso llegaba mi enojo, hasta con el predicador me molestaba su mensaje. Y para los que predicamos la palabra de Dios, para los que anunciamos el Evangelio, cuando se resiste la palabra, como predicadores lo percibimos, lo sentimos. Es una resistencia espiritual la que existe. Pero tengamos cuidado, porque ese es otro factor que nos lleva a la rebelión también, que puede desencadenar en una rebelión, en que digamos como dijo Coré y su séquito, basta de ustedes. ¿Acaso Dios ha hablado por ustedes solamente? ¿Acaso solamente por ustedes habla Dios? ¿Acaso por el pastor habla Dios? ¿Acaso por aquel anciano habla Dios? ¿Acaso por la diaconisa habla Dios? ¿Acaso por aquella mujer habla Dios? Basta. Y a veces en nuestro corazón está eso. Y si la palabra de Dios lo dice es porque hay corazones que están resistiéndose y están diciendo basta, no queremos más esas cosas. Pero querido hermano, hermana, si te resistes a la verdad, si me resisto a la verdad, estás a un paso de rebelarte. Estás a un paso de rebelarte. Y la rebelión, quiero decir algo, quiero ser bien directo en esto. La rebelión no solamente es irse. El resistir puede llegar hasta matar a la persona. Y no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Yo lo he visto con mis ojos. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Yo he visto ataques físicos. Con mis propios ojos los he presenciado. Hacia predicadores, predicaban la palabra de Dios. Porque no resistían ya el mensaje. No resistían ya la verdad. Tengamos cuidado. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Y eso está en todo. No, a mí personalmente cuando me dicen, no, pero no desconfíes de mí, pero yo soy así, yo soy así.
realmente no causa nada en mí, porque yo sé que en todo nuestro, en mi corazón, en su corazón y en el corazón de cualquiera, la maldad está. Y cuando nos resistimos a la verdad, la maldad surge. Y eso es para todos, y me incluyo en eso. Debemos dejar de vivir como ángeles, creyendo que tenemos cuerpos glorificados. Dice que la batalla contra el pecado no se ha terminado aún. No hemos combatido hasta la sangre con el pecado, dice Hebreos 12. Segunda de Tesalonicenses 2 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Amén. Acá la Nueva Traducción Viviente lo define como el hombre de anarquía. Y la Reina Valera 1960 habla de la manifestación del Hijo de Pecado, habla del misterio de la iniquidad. Y lo que sucede es lo siguiente, es que en el original la palabra que aparece, de la cual se deduce el significado, en lugar de iniquidad, es anarquía. Y la anarquía, el concepto básico de anarquía, es algo sin ley, sin restricción alguna. Eso es anarquía, sin ley, sin restricción alguna. Otro significado también es la ausencia de toda estructura gubernamental que se da en un Estado. Sin ley, sin restricción alguna. Hoy en la sociedad que vivimos nos debatimos entre dos modelos. En un modelo que exalta la dictadura, modelos dictadores que quieren oponer todo tipo de restricciones a la sociedad, delimitar sus libertades. Pero existe otro modelo también, un modelo, podemos llamarlo anárquico, que es un modelo que pretende vivir sin restricciones algunas, sin ley alguna. El anticristo, el espíritu del anticristo, tiene de esto.
es anárquico, es sin restricción, sin ley alguna, tiene sus propias leyes, se ensalza, se levanta a sí mismo. Es el hombre de anarquía. Así lo define la Escritura. Por lo tanto, si lo traemos a la sociedad de nuestros días, sabemos que está mal la dictadura, porque restringe, porque reprime, porque se opone a toda libertad. Pero está mal también la anarquía, que es la que pretende vivir sin restricciones y sin ley. Resumiendo esto, a lo que quiero llegar y decirle que se está generando los gobiernos dictadores que han surgido, están generando lo que le va a favorecer al anticristo, el ambiente perfecto, porque están impulsando a las personas a que sean personas anárquicas. Entonces, todo se está preparando y todo se está encaminando hacia lo mismo. El hombre de anarquía, dice, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Este hombre, dice, viene a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos, dice. Y bueno, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. La gente que va a llevar al anticristo hacia lo más, que lo va a poner en el trono, va a ser la gente que se niega a amar y a aceptar la verdad que los salvaría, dice. Y acá incluye creyentes y no creyentes. Por lo tanto, dice, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Y todo esto será una gran rebelión. El surgimiento del anticristo será una gran rebelión contra Dios. Daniel también nos habla de esto. En Daniel 11:36 leemos. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amén. Dice que hará su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios. Habla de Dios en minúscula. Habla de hombres, de autoridades. Y contra el Dios, ahí está hablando del verdadero Dios, de los dioses, hablará maravillas. Que me llama la atención la palabra hablará, contra el Dios de los dioses, hablará maravillas. ¿Qué interpreto yo de esto también? Que se puede hablar maravillas de Dios que son verdaderas herejías. Muchos hoy hablan maravillas de Dios que son verdaderas herejías. Y lo vemos constantemente. Lo vemos constantemente en el accionar
de las personas, en el accionar de los creyentes. Hoy se hablan maravillas de Dios, se habla de un Dios que nos permite declarar, de un Dios que nos permite decretar, de un Dios que nos ama tanto que es imposible que podamos ir al infierno. Nos habla tantas maravillas de Dios que hasta muchos hoy dicen que si una persona creyente se suicida, se va al cielo porque bajo ningún concepto la salvación puede llegar a perderse. Entonces, hablamos maravillas, entre comillas, de Dios que terminan siendo herejías, destructoras, como la Biblia le llama. Y otras características, algunos opinan ni del amor de las mujeres hará caso, opinan de lo que es la homosexualidad, del anticristo. En él habitará toda la inmoralidad, toda la maldad, en él habitará Satanás, así que podemos esperar cualquier cosa, dice, y sobre todo se engrandecerá. Y en Apocalipsis encontramos, para que veamos la seriedad de esto, encontramos que hay una trinidad diabólica, así como hay una trinidad divina. El dragón, que es el diablo, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. El dragón es el falso padre, la bestia es el falso Cristo y el falso profeta es el falso Espíritu Santo. Una trinidad diabólica. Y bueno, ahí habla también lo que hablábamos, dice en otra traducción: el rey hará lo que venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. Acá me refiero, a lo que me refiero es lo que me refería antes, de las maravillas, que se pueden hablar maravillosas blasfemias de Dios. Dice, el éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. Y ahora leemos Apocalipsis 13:6 en la Nueva Traducción Viviente. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Amén. Esto es un periodo del anticristo, ya cuando la iglesia ha sido arrebatada, porque la iglesia tiene que ser arrebatada primero, llevada al cielo, para que el anticristo surja. Y dice que abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. O sea, maldice a Dios, maldice a la iglesia que está en el cielo y le echa la culpa a la iglesia de todo lo que en el mundo sucede, de los juicios del mundo. Y quiero decir algo respecto a esto, a la actualidad. La ONU ha declarado a la iglesia como enemiga de los derechos humanos, ya que cualquier ser humano dice que tiene derecho a creer y practicar cualquier creencia. Pero si quiere hacer pública esa creencia, debe ajustarse a gobiernos, leyes, diferentes mandatos, tratados, a la salud, al orden público. Son muchísimas las cosas a las que debe adaptarse, a no ir contra las ideas inmorales, a respetar las ideas de los otros. Es terrible, pero la ONU ha declarado a la iglesia como enemiga de los derechos humanos.
Ya la ONU de alguna manera está maldiciendo a la iglesia y la iglesia todavía no ha sido arrebatada, pero ya está siendo maldecida, está siendo declarada como un cáncer prácticamente en nuestra sociedad, que se va a hacer cada vez, se va a exteriorizar, se va a materializar cada vez más. Y esta última rebelión se va a dar en diferentes ámbitos, en 3 ámbitos diferentes. Podemos leer en primer lugar Apocalipsis 16:13. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos, que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. En primer lugar, la rebelión se va a dar en el ámbito de los gobernantes del mundo, que ya se están rebelando contra Dios y se seguirán rebelando contra Dios. Porque hay espíritus malignos que están tomando los gobiernos. Porque este espíritu del anticristo tiene el propósito, así como el Espíritu Santo tiene el propósito de preparar la iglesia para el cielo, el espíritu del anticristo, del hombre de anarquía, tiene el propósito de preparar a los gobiernos para batallar directamente contra Dios. ¿Y cómo ha comenzado esa batalla? Esa batalla ha comenzado de una manera ya sencilla, viendo cómo los gobiernos dictan leyes donde se pretende sacar a Dios de todo ámbito. La ideología de género, la ley de identidad de género, es una ley que pretende sacar a Dios de ese ámbito y que cada persona que no sea el creador el que decida el sexo de esa persona, sino que sea la propia persona la que decida por sí misma, se gobierne a sí misma. Y los gobernantes están apoyando todo este tipo de iniciativas. En el ámbito de los gobiernos se da. Después, leemos también Primera de Juan 2 del versículo 18. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Amén. Acá la Reina Valera 1960 habla de anticristos y la traducción en lenguaje actual dice prácticamente lo mismo, con otras palabras, enemigos de Cristo, enemigos de Cristo. Cualquiera que se dice amigo del mundo se constituye en enemigo de Cristo. Cualquiera que le dice, como hoy hay mensajes que se comunican a la sociedad, mensajes de amor entre comillas, donde se dice yo no soy tu enemigo, yo soy tu amigo, como mensajes que generalmente se les han dicho a los movimientos feministas, sin importar que eso me aleje o me separe de Dios o me constituya en enemigo de Cristo, pero yo sí quiero ser tu amigo. Y se lleva ese tipo de mensajes. Todo eso tiene que ver y es parte el espíritu del anticristo. Es impulsado por el espíritu del
anticristo, enemigos de Cristo. Como podemos ver también y se ve en las redes sociales, músicos que hacen canciones alabando a Dios en las redes sociales, en YouTube suben los videos y después a los 5 minutos uno entra a sus redes sociales y las mesas están llenas de bebidas alcohólicas de los mismos que estaban alabando a Dios, que estaban proclamando, están en eso. Esas personas son enemigas de Cristo. Por más que lo alaben, que lo glorifiquen aparentemente con sus labios, son enemigos de Cristo. Y dice que ellos mismos se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Ellos mismos, sin darse cuenta, se apartan a ellos mismos. Hay gente que no depende, hoy no hay sujeción a iglesia alguna, sino que van por todos lados, van por aquí, por allá, no sujetándose a ninguna iglesia, no siendo parte de ninguna iglesia y diciendo que son de Cristo solamente. Ellos son enemigos de Cristo. ¿Cómo se puede ser amigo de Cristo y a su vez estar separado de la iglesia de Cristo cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo? Es una cuestión de sentido común solamente, es una cuestión de usar un don tan precioso que Dios nos dio un día, que es el entendimiento. Dice el versículo 18, hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. Son muchos. No nos asombremos. En este tiempo no nos debemos asombrar de que sean más los enemigos de Cristo que los amigos. No hay que asombrarse. La Escritura lo dice. La Escritura lo refleja. Lo que sí debemos hacer nosotros es evitar tener comunión con ese tipo de personas que son enemigas de Cristo, porque podemos terminar siendo nosotros mismos enemigos de Cristo. Y estos enemigos de Cristo pueden estar en nuestro hogar, pueden estar en nuestro vecindario, pueden estar en cualquier lado, en la iglesia misma, pero debemos evitar. Entonces, esa última rebelión no solamente abarca el ámbito del gobierno, de los gobiernos, sino que abarca el ámbito de la religión, el ámbito de los creyentes. Salmos 2 podemos leer. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio. Pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Y un tercer ámbito de rebelión es el ámbito de los pueblos, de las naciones, de las personas. Personas que no conocen a Cristo, personas de todo el mundo que se rebelan contra las naciones y los pueblos. Dice, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Es el ámbito. Se rebelan contra Dios. Recordemos que el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En Chile, el estallido generó que esos movimientos de izquierda quemaran iglesias enteras, templos enteros. El deseo de que haya separación
entre Estado e Iglesia, no es que esté mal, porque realmente la Iglesia nunca tendría que tener nada que ver con el Estado, la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica tiene que ver con el Estado. Pero la motivación que tienen al separar la Iglesia del Estado no es una motivación simplemente política, sino es un mensaje. El mensaje es cortar comunión con Dios, cortar todo tipo de comunión con todo lo que tenga que ver con Dios o sea objeto de culto, sea sea una adoración verdadera o falsa, pero no tiene que tener nada que ver con Dios. Por eso hemos visto hoy, hemos visto en nuestra provincia de San Juan actos vandálicos contra la catedral, un monumento religioso. Y por más que sabemos y condenamos la pedofilia y todo lo que los sacerdotes, no solamente hay sacerdotes, hay pastores también, que han incurrido en eso, eso no nos da derecho, no nos da ningún derecho a generar más violencia, sino a utilizar la vía judicial como corresponde. Pero hay un deseo, hay odio que ha nacido en el corazón de las naciones y los pueblos contra Dios. Por eso cada vez hay más ateísmo. Entonces la última rebelión abarca tres ámbitos: el ámbito del gobierno, el ámbito del religioso y el ámbito de las naciones y los pueblos. Versículo 6 de ese dice: los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobernará desde el monte de Sión, que es mi montaña santa. Esto ocurre porque indefectiblemente, inconscientemente, quieran o no, sabe que Jesucristo viene y que Jesucristo un día va a establecer un verdadero reino en la tierra. Después de los 7 años de tribulación, Jesucristo regresa con la iglesia para establecer su reinado en el milenio, como dice la Escritura. La última rebelión es directa del hombre hacia Dios. Y dice Romanos 16:20, podemos leer. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y esto se dará en dos fases. En primer lugar podemos leer Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Allí vemos, se va a cumplir esto: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Primeramente dice que el diablo va a ser echado al abismo, dice, atado por 1000 años. Allí el Señor ya le irá irá aplastando ya definitivamente a Satanás. Y en segundo lugar, podemos leer el versículo 10 del mismo capítulo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en segundo lugar, ya esto será definitivo, después que el diablo sea soltado del abismo, después de esos 1000 años engañando a las naciones, y el Señor nuevamente apresándolo, pero esta vez ya lo lanzará al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que fueron los que inauguraron ese lugar, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la segunda fase, y allí se cumplirá lo que dice, y Dios aplastará ya. Satanás estará en el lago que arde con fuego y azufre,
eternamente. Apocalipsis 17:4 podemos leer, 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Y Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El resultado de esa última rebelión es una victoria del Cordero de Dios, de Jesucristo. Y a nosotros nos manda a vencer, dice. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aún la victoria no está consumada al que venciere. Cristo venció en la cruz, pero nosotros debemos perseverar hasta el final para que seamos vencedores totales y podamos sentarnos con el Señor como Él ha vencido y se ha sentado con el Padre en su trono. Vencer al que venciere. Y la última dice, ellos pelearán contra el Cordero, leemos, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El resultado es determinante, contundente, y es la victoria de Jesucristo en esa última rebelión que ya ha nacido, que se está gestando, pero que tiene un resultado definitivo ya, que tiene una sentencia establecida ya, y es la victoria del Cordero. Aferrémonos al Señor, unámonos a Jesús para que podamos ser más que vencedores, para que venzamos en todas estas circunstancias, para que no demos lugar al espíritu del anticristo que ya está en este mundo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos revela todo, Señor. Nos revela el principio de la historia y nos revela el fin de la misma, Señor Jesucristo. Y nos revela tu victoria final, Señor. Tal vez podamos perder, Señor, batallas en la tierra, Señor amado. Pero la guerra ya está ganada, Señor. Solamente debemos perseverar, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser conscientes, Señor amado, de esta situación, Jesús. Ayúdanos a ser conscientes que el mundo en el cual vivimos, Señor, es un mundo que nunca más será el mismo. Y que irá, Señor, de mal en peor, donde la maldad seguirá aumentando, Señor amado. Jesús, ayúdanos, Señor, a que ese día estemos de tu lado, Señor, y no del lado contrario, Cristo. Ayúdanos hoy a estar de tu lado y no del lado contrario. Tú dijiste claramente, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Señor Jesucristo, oh Señor, si hay personas que han estado actuando en contra tuyo, que en esta noche puedan reconciliarse, Señor. Jesús, que nos demos cuenta, Señor, que por resistir a la verdad solamente,
podemos originar una rebelión, Señor Jesucristo. Nos llamemos como nos llamemos, Señor. Tengamos la trayectoria que tengamos, Señor. Esto es un ambiente espiritual. No es una batalla cultural, como le llaman. Es una batalla espiritual. Es una lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de Satanás, pero que tiene una victoria asegurada, y es la del Cordero. El Cordero los vencerá. Jesucristo, solamente con una palabra, aplastará totalmente al anticristo, a Satanás, con el resplandor de su venida solamente. Ese mismo Cristo, con las heridas en las manos y en los pies, descenderá. Y cuando todas las naciones estén reunidas para batallar contra Jesús, Jesús aparecerá y quedarán totalmente derrotados. Señor, gracias, Cristo, por tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra en esta noche, Señor, ha sido un poco más profunda, Señor Jesucristo. Yo solo te pido, Señor, que todos, Señor, conforme al entendimiento que da el Espíritu Santo en particular, podamos asimilar esta palabra, Señor Jesucristo. Y que no digamos, como dijeron los discípulos, duras a esta palabra, sino que podamos recibirla, aceptarla, creerla, Señor, practicarla. Que no resistamos la verdad, Señor Jesús. Dios mío, en el nombre de Jesús, oramos a ti. Bendiga, Señor, a cada uno de los que han estado conectados, Señor, y que tú también concedas las peticiones de sus corazones, y que cada vez que estén en problemas o en luchas, recuerden que el Cordero los vencerá. Aleluya, que la victoria ya está dada. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. A Jesús se le han atribuido muchos nombres, y uno de los nombres es el león de la tribu de Judá. Pero es tan grandioso y poderoso nuestro Dios que Él los vencerá como el Cordero, no como el león, como el Cordero, como un simple Cordero. Y ahí vemos el poderío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias también por habernos acompañado en esta noche para compartir la palabra del Señor. Y antes de despedirnos, les recuerdo, el domingo después de las 10:30 transmitimos la predicación de la palabra del Señor desde nuestra reunión en calle La Madrid, 1485 Este, intersección con calle Las Heras, barrio Camilo Rojo, Santa Lucía. Usted puede asistir allí a las reuniones, y también los días lunes, martes y viernes a las 19 horas tenemos reuniones de oración, y también tenemos reuniones en Sonda, en calle San Martín sin número, los días sábado y a las 18:30, y el día martes a las 18:30, y también en el barrio Santa María también tenemos reuniones los días miércoles a las 18:30. Después en privado, si usted desea asistir, puede consultar bien nuevamente dirección y horarios de todo esto. Así que sin más palabras, que el Señor los bendiga. Les habló el pastor Hugo Ramini, pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y me despido con la paz del Señor. Buenas noches y hasta la próxima.